Muy bienvenidos a este curso denominado Gestión Colaborativa de Conflictos. Mi nombre es Andrea Silva y mi profesión es socióloga y además soy máster en familia. Los voy a acompañar en este primer módulo, digamos, teniendo estos primeros acercamientos a lo que es la gestión colaborativa de conflictos. Como objetivo del curso, se busca ir consolidando conocimiento y capacidades en relación a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, enfocado en el nivel de la educación parvularia y en el marco del rol y las funciones de la Superintendencia de Educación, y particularmente de lo que es la Intendencia de Educación Parvularia para el personal que se desempeña en esta institución. A nivel de objetivos específicos, primero que todo, conocer aquellos principios básicos de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. En segundo lugar, desarrollar distintas competencias que les permitan a aquellos educandos con respecto al hacer y resolver en materia de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y finalmente, retroalimentar a los participantes respecto a su nivel de desarrollo de competencias para la asesoría y el acompañamiento en mecanismos alternativos de solución de conflictos, haciendo visibles sus áreas de mejora a partir de su desempeño en ejercicios prácticos. Este módulo 1, como ya les enunciaba, es una introducción a la gestión colaborativa de conflictos, y como aprendizaje esperado, se espera que sean capaces de reconocer lineamientos de la gestión colaborativa de conflictos según la Superintendencia de Educación. Tenemos acá, podemos observar una cita iluminadora de Humberto Maturana, la cual dice: solo en el mutuo respeto es posible la colaboración, y eso requiere escucharse, tiempo para estar y ver el mundo del otro. Nos ilumina con respecto a qué son los conflictos, cómo ir gestionándolos y qué actitudes tener al respecto, en las cuales vamos a profundizar en un momento. En esta sesión, como enunciaba, nos vamos a ir acercando a la gestión colaborativa de conflictos, vamos a observar algunas estadísticas que siempre nos dan una radiografía, un panorama general de la situación a analizar. En segundo lugar, vamos a describir los procesos de mediación de acuerdo a la Superintendencia de Educación, y con ello hacer una revisión de lo que es la mediación de conflictos, cómo es el proceso, los principios, las materias susceptibles de mediación, cuáles son los procedimientos, todo el desarrollo que se da desde el ingreso de un reclamo, las gestiones intermedias, cómo es el proceso de mediación y finalmente cómo se va cerrando el proceso. Primero, algunos datos. Podemos observar desde un periodo 2015 a 2019 que las solicitudes de mediación que han sido ingresadas a la CIE han ido incrementándose. Asimismo, podemos ver que el año 2018 se observa una gran cantidad de solicitudes ingresadas con acuerdo. Luego observamos un 2019 donde hay una baja en estas solicitudes con acuerdo, y es un número significativo también aquello sin mediación. Pero esto lo podemos comprender en base al contexto social, político desde ese año, y en el fondo a las reestructuraciones que han existido con respecto al llevar a cabo las distintas mediaciones, que después en un contexto de pandemia también han sufrido más modificaciones. La fuente de estos datos es la Unidad de Estadísticas y Estudios del Departamento de Gestión Institucional de la Superintendencia de Educación.
Asimismo, es posible observar en este color celeste un poquito más oscuro, aquellas solicitudes que no han sido mediables, y es producto de múltiples circunstancias. Quizás no estaban incluidas dentro de las temáticas a mediar, pero también es un dato relevante que que las solicitudes, digo, de mediaciones activas sean mínimas aquellas que no se resuelven, un número de 18, mirando la cantidad general. Aquí podemos observar estos mismos datos en porcentaje, ¿ya? Donde observamos que, como les decía anteriormente, el porcentaje de solicitudes activas no alcanza el 1%, ¿ya? Y aquellas no mediables están alrededor del 14%, las sin conciliación, mediación se acercan al 34%, aquellas que no tienen de acuerdo un 7% y con acuerdo un 44%. Vemos los totales de las solicitudes por año, que han ido en incremento, como lo decía también, con los datos anteriores, pero así también se ha ido incrementando. Bueno, teníamos un 2015 con menos solicitudes, por lo tanto era más alto el porcentaje con acuerdo, después hubo una baja, seguimos a la baja, pero eso se entiende porque el N es más alto. Si miramos estas solicitudes de mediación de acuerdo a la dependencia administrativa, se puede observar que, por ejemplo, a nivel municipal estas han ido aumentando bastante. En la índole particular subvencionada también ha habido un aumento, particulares pagados de igual modo, las corporaciones o administraciones delegadas eh, son mínimos, digamos, las solicitudes, y centrándonos en lo que es la educación parvularia, han ido ingresando, ha sido fluctuante, digamos, el ingreso de solicitudes de mediación, pero asimismo observamos que llegan a conciliación, mediación. Podemos mirar los totales y tenemos que comprender que dentro de esta dependencia administrativa está exclusivamente dedicada al nivel parvulario, incluyendo Junji, Fundación Íntegra, particular con aporte regular del Estado, ya sea Junji vía transferencia de fondos o administración delegada de Fundación Íntegra. Sí, todos los datos anteriores nos daban una panorámica general, ¿cierto? Un mapeo, una radiografía, pero detrás de estos números hay historia, hay procedimientos, hay procesos que es necesario revisar y adentrarnos en estos procesos de mediación, describirlos, reconocerlos y también hacer un análisis sistemático de su desarrollo. Vamos a comprender como mediación un método de gestión colaborativa de conflictos, tal como la conciliación, el arbitraje y la facilitación. Nos vamos a centrar en lo que es la mediación y también en la conciliación, que cabe destacar que para la CIE son procesos que difieren. La mediación es un procedimiento que beneficia, busca beneficiar a ambas partes, generar una apertura de diálogo. Los problemas son vistos como situaciones para construir relaciones, digamos, en vez de destruir, porque en este
ser social de los individuos y estar en constante interacción, siempre vamos a encontrar distintas perspectivas, distintas visiones de mundo, distintos contextos, y eso va produciendo conflictos, problemas, dificultades, en los cuales a veces no se encuentra solución entre las partes y es necesario recurrir a una mediación. Conflictos son inevitables en los distintos contextos en el que se desarrolla el ser humano, en los distintos sistemas, entre ellos el sistema educativo. Los seres humanos somos seres complejos y nuestras relaciones también son complejas. Con respecto a los conflictos podemos aseverar que estos no son ni buenos ni malos, ¿ya? Y es importante tener una perspectiva de ellos como oportunidades de aprendizaje y entender que si los gestionamos de manera correcta, vamos a fortalecer y vamos a ir creciendo en nuestro nivel de relación interpersonal. No obstante, dentro de estos vínculos también hay elementos intrapersonales, porque los seres humanos conocemos, sentimos, tenemos distintas emociones con las que nos vamos enfrentando también a los conflictos. Pero para generar una apertura a ello es necesario separar el conflicto de la persona. Podríamos pensar en que estamos en un teatro, ¿ya? Estamos en el escenario y somos los protagonistas del conflicto, pero el hecho de estar de protagonistas del conflicto nos lleva a tener una visión subjetiva del acontecimiento y siempre hay una parte que no vamos a poder observar. Por lo tanto, la invitación es salir del escenario, del teatro, y convertirnos en público, en espectadores, y con ello tener una visión un poco más amplia de este proceso, ¿ya? La pirámide PIN, es decir, posiciones, eh, intereses y necesidades, o metáfora del iceberg, nos invita a ir comprendiendo estos procesos de conflicto que son inherentes, como decía, también a las relaciones y a las distintas interacciones como seres sociales. Muchas veces, mirando un conflicto, solo vemos posiciones, confrontaciones, eh, diálogos que van aumentando su complejidad, aumentan con la conversación, con argumentos y con distintas emociones que se ven en la situación. Y eso es lo que vemos, lo observable, digamos. Pero tenemos una parte que no es observable y que son los intereses, las necesidades, el para qué. Entonces, mirar el iceberg a nivel completo, más allá de la punta, nos invita a tener una visión un poco más completa de las situaciones que van causando conflicto. Para ir describiendo los procesos de mediación desde la CIE, tenemos elementos relevantes dentro de todo proceso de mediación, digamos, entre los que podemos encontrar. Primero que todo, el conversar. Siempre esta apertura, estas relaciones dialógicas que nos permitan interactuar y ver más allá de estas posiciones del iceberg, como les decía anteriormente. No, se dan procesos de escucha. Hay momentos en que es necesario guardar silencio y escuchar a un otro y con ello ir conociendo sus necesidades, sus intereses, sus visiones, sus afecciones, pero siempre en un marco de un diálogo respetuoso, inclusivo, eh, que asume compromisos de manera voluntaria, porque ir a una mediación es voluntaria, que es capaz de mantener acuerdos, de ir consensuando y de tener un protagonismo y en el fondo responsabilidad de los participantes en este contexto.
Pero nos preguntaremos, ¿qué es la mediación? Podemos decir, desde lo que nos dice la CIE también, que es un proceso en que una tercera persona, es decir, el conciliador, ayuda a dos partes que son antagónicas a encontrar sus propias soluciones y con ello alcanzar un acuerdo que sea común. Esta herramienta busca solucionar controversias y crea un espacio de diálogo que es horizontal, donde los miembros de una comunidad educativa pueden conversar, comprenderse, ir abordando estos desencuentros que los afectan, ¿ya? Cabe destacar que conciliación y mediación para la CIA son diferentes. La conciliación sería esta primera etapa en que un funcionario de la CIE va guiando a las partes en conflicto e intenta buscar acuerdos, ¿ya? Si no se logra un acuerdo en esta primera instancia, se va a pasar a la mediación, en que una persona que es parte de este registro de mediadores va a intervenir para ir solucionando la problemática. ¿Cómo se inicia un proceso de mediación? Antes de llegar a la Superintendencia de Educación, es el establecimiento educacional el primero que va a buscar llegar a una solución, ¿ya? En el cual desde el área de convivencia, con el apoyo de las duplas psicosociales quizás, van a realizar una activación de protocolos internos, de acuerdo también al manual de convivencia preestablecido, y en ese contexto el rol del mediador también es relevante a nivel interno del establecimiento, pero si en este contexto no se puede resolver o alguna parte no está conforme eh, con el acuerdo al que se llega o cómo se va dando este proceso de mediación, la CIE va a poner a disposición la conciliación, como les decía, y posteriormente la mediación como herramienta de gestión colaborativa de conflictos. ¿Cuál es el marco de referencia, el marco de acción de estos procesos? Eh, Se rige por la ley 20.529 y toma distintos artículos, entre ellos el 57, el 59 y el 62. En primer lugar, la CIE va a recibir los reclamos que van formulando los miembros de una comunidad educativa. Se entiende como reclamo esta petición formal que realiza algún miembro de la comunidad educativa y en la cual pide la intervención de la superintendencia para que pueda mediar esta controversia entre el reclamante, digamos, y alguna de las entidades fiscalizadas. Al tener esta denuncia, recibir el reclamo, la superintendencia abre un periodo de información que es previo, con el fin de ir conociendo las circunstancias concretas de los casos, y con ello la conveniencia de poder iniciar un procedimiento sancionatorio o la respectiva mediación, digamos. Y al recibir este reclamo, este pasa a tramitación y es el funcionario que se designa que va a citar a los interesados a una audiencia de mediación, digamos, la cual va a proponer un arreglo para ir solucionando el conflicto. La superintendencia en estos procesos también ha tenido que reinventarse de acuerdo al contexto vivido. O sea, si miramos un 2020 con una crisis sanitaria, eh, donde se vieron limitadas, digamos, la movilidad, eh, fueron las plataformas, Teams u otras llamadas telefónicas o otro tipo de redes que actuaron también como canales para ir llevando a cabo estos procesos, porque también se dieron problemáticas en el contexto vivido, nuevas problemáticas, y también desde se fue autorizando desde ahí
un nuevo marco de acción, que era mirando la realidad que estaba aconteciendo. Existen principios de los procesos de conciliación y mediación que, sin lugar a dudas, van a incorporar las necesidades e intereses de todos y van a ir promoviendo una participación activa, y el compromiso es fundamental. Podemos decir que uno de los principios es la voluntariedad, es decir, que hay libertad al momento de iniciar una conciliación-mediación y de resolver el conflicto en el contexto planteado en el procedimiento o buscar otras alternativas. Asimismo, el principio de igualdad, donde deben existir similares condiciones para quienes están dialogando, ¿ya? Y así las medidas puedan alcanzar un equilibrio. En tercer lugar, la confidencialidad. Aquí el mediador, el conciliador, debe tener reserva de todo aquello que escucha ya, del secreto profesional, con mucha probidad también, de una conducta intachable, y de ir desarrollándose y desempeñándose de manera honesta y leal dentro de sus funciones de mediador. Y también se debe informar de manera escrita y autorizar a las partes, digamos, con la autorización de las partes. Finalmente, como cuarto principio, la imparcialidad. Es decir, mantenernos dentro del rol de público, de espectador, no como protagonista, desde la objetividad, no desde la subjetividad, y no tomar partido por ninguna de las partes que están en el conflicto. Y también dentro de los marcos regulatorios más macro, digamos, si están involucrados niños, niñas, adolescentes, eh, considerar siempre el interés superior del niño y velar porque ello se cumpla. Y estos procesos de investigación y las opiniones de terceros que no se hayan citado también, tenerlas como marco de acción. Y el mediador puede ser esta figura que va a facilitar el diálogo, pero a la vez es neutral e imparcial. Existen etapas del proceso de mediación. Primero que todo, la presentación de solicitud a la institución, ¿ya? Aquí la CIE va a solicitar más antecedentes y con ello va a ir analizando si las partes podrían beneficiarse con una gestión colaborativa de conflicto y las invita a participar. Si las partes aceptan, es el conciliador el que va a guiar una o más sesiones, que es un funcionario de la CIE, formado, capacitado para aquello, y en el caso de que sea una conciliación fallida, si no existe ningún tipo de acuerdo, se va a derivar a una mediación, donde la figura del mediador es relevante y este debe estar inscrito en el registro. Y finalmente ir construyendo acuerdos a través del diálogo. Existen situaciones que pueden ser abordadas en una conciliación-mediación y elementos con respecto a ello los podemos encontrar en la resolución exenta número 0346 del 2017 y la resolución exenta número 0266 del 2008, y ambas fueron emitidas por la CIE. ¿Qué se puede incluir? Necesidades y apoyo específicos requeridos por un estudiante o por un párvulo. Situaciones de convivencia escolar y bienestar de los estudiantes. Dificultades asociadas a la participación de padres y apoderados. Conflictos de relaciones, estudiantes, familia, establecimiento educacional y situaciones de maltrato, ¿ya? ¿Qué vamos a excluir?
materia técnico-pedagógica, escapa del marco de acción, infracciones a la normativa educacional y finalmente incumplimientos laborales. La mediación, como dice también este acróstico bien iluminador, es mediar, es debatir imparcialmente, buscar acuerdos conciliadores, incentivando objetivas negociaciones. No perdamos esta imagen de vista que de alguna manera sintetiza lo que ya hemos ido conversando en esta sesión. Las solicitudes las podemos analizar en virtud del estado final de una mediación. Primero que todo, va a ingresar esta solicitud de mediación y ahí podemos observar si esta es mediable o no mediable y el estado de esta solicitud, si en realidad se ha terminado el proceso o está activa. ¿Ya? Dentro de aquello que es mediable, es posible encontrar aquello que es conciliado, mediado. Es decir, es una materia que está incluida dentro del marco de acción de las mediaciones y en ese caso, esta puede tener un acuerdo después de generar y de pasar por cada una de las etapas, o puede no tenerlo, ¿ya? Si esta tiene acuerdo, podemos decir que es de materia mediable y fue abordada en el proceso de conciliación-mediación y alcanzó el acuerdo. Entonces, ese sería el estado final de esa solicitud. En caso de pasar por una conciliación y mediación o mediación y no haber acuerdo, podemos decir que la solicitud se relaciona con una materia mediable, pero que fue abordada en un proceso que no alcanzó acuerdo. Asimismo, aquellas mediables, pero que no tienen conciliación ni mediación, son materias que, como lo dijimos anteriormente, son mediables, pero por diferentes razones. Por ejemplo, disentimiento del solicitante o de la intención de no participar de lo solicitado. Entonces, quizá se hizo el proceso de investigación previo, eh, lo hizo primero el establecimiento, después llegó a la CIE, eh, se invitó a las partes, alguna eh, no quiso ser parte del proceso y por lo tanto no se concretó. Y aquellas no mediables que se relacionan con materias que no pueden ser derivadas ni analizadas dentro del marco de acción y de la jurisdicción que tiene la CIE. Por ejemplo, cuando se habla de una infracción a la normativa educacional, que ahí se aborda desde una denuncia y en realidad no es la mediación el camino. Y finalmente, las mediaciones de tipo activa, que puede encontrarse en proceso aún, pero no se ha llegado a puerto aún y no ha sido resuelta. De todas formas, esta gráfica, este diagrama, este flujo, nos sintetiza bastante bien este proceso. Por lo tanto, las solicitudes según el estado final de mediación pueden ser con acuerdo, sin conciliación, mediación, no mediable y activa. Esta primera sesión nos dio un mapeo, una mirada general de la gestión colaborativa de conflictos y por lo tanto introduce el módulo, introduce el curso y los contenidos que se van a ver a posteriori.
Que estén muy bien. Hasta pronto.